Buenas tardes, estimados amigos. Estamos en su programa Código Latam, en donde analizamos normalmente temas de América Latina. Sin embargo, en esta ocasión vamos a hablar de algo que también impacta en la región porque forma parte del globo, y es hablar de esta nueva elección, pero no la elección de un político como normalmente sucede en América Latina, sino de una elección que tuvo lugar en Roma y que es radicalmente importante para un número muy significativo de personas en el planeta Tierra. Específicamente, alrededor de 1.400 millones de personas son seguidores de la Iglesia Católica, y hoy, mejor dicho, o en los últimos días, sucedió algo muy importante para este importante conglomerado de seres humanos. Como saben, lamentablemente el Papa Francisco falleció hace pocos días y en medio de eso había una sucesión necesaria. Esta sucesión necesaria pues ha dado lugar a un nuevo Papa, y hoy en Código Latam, junto a Jorge Velarde Rosso, director de Libera Bolivia, una institución liberal amiga, conversaremos sobre este nuevo suceso, sobre ese cónclave, sobre qué hay detrás del León XIV, sobre qué hay detrás de la elección de un nuevo papa y por qué es tan importante, porque al fin y al cabo incidencias tiene. Muy buenas tardes, Jorge, ¿cómo te encuentras? Todo bien, Joselo, un gusto estar de nuevo contigo. Mil gracias por la invitación para hablar otra vez contigo en uno de tus programas, esta vez en Código Latam, sobre la elección de León XIV. Bueno, pues Jorgito, estábamos hablando de que es importante lo que acabamos de ver. Para muchos estamos observando a un papa desconocido, uno que salió de por ahí, y digo de por ahí no en mal plan, porque cuando fallece el Papa Francisco, de inmediato salieron, estos son los más opcionados, se hablaba de, no recuerdo quién, ABC, comenzaron a hablarse de unos perfiles sobre quiénes eran estas personas muy opcionadas para convertirse en los papas. Incluso había uno de tez morena y alguno por ahí despistado siempre comenzó a hablar de cómo puede ser el día en que el fin del mundo llegue, pues tendremos un papa negro. Lo único que faltaba, cosas que se escuchan y que la verdad nos hacen reír aquellos que miramos las cosas de otra manera. En todo caso, detrás de esta elección hay unas implicaciones importantes, hay unas reflexiones importantes que hay que hacer. Y yo quisiera empezar, porque sé, Jorge, que tú entiendes un poco de este tema. ¿Qué tienen como característico los agustinos? Porque dicen el Papa León XIV es un Papa agustino. Como tú dices, ¿no? O sea, el interés internacional por lo que ha pasado en Roma es notable, y en el contexto ¿no? O sea, de América Latina es importante también entender esto, porque el catolicismo sigue siendo ¿no? una marca de identidad latinoamericana, ¿no? O sea, más allá de que muchos pueden ser que no practiquen, todavía la cultura latinoamericana está marcada por la Iglesia Católica. Nuestras fiestas, nuestros feriados, nuestros platos, o sea, todo, ¿no? O sea, hay un montón de cosas que todavía marcan eso, y yo creo que es por eso es interesante entender. Y como lo mencionas, ¿no? O sea, para la gente quizá de afuera, la Iglesia Católica, me ha pasado con amigos que eso no saben nada, piensan que funciona como si fuera un ejército, ¿no? Donde el Papa es el general, el comandante, el mariscal, y después todos hacen y obedecen como ciegamente, y nada más alejado de la realidad, ¿no? O sea, la Iglesia Católica extendida por todo el mundo, una institución que tiene 2000 años de tradición, te imaginarás, hay absolutamente de todo. Y en eso hay como distintas, se llama así, ¿no? Carismas o espiritualidades, ¿no? O sea, son distintas tradiciones que dependen mucho justamente de sus fundadores, en cierto sentido, ¿no? Y la Orden de los Agustinos probablemente es una de las más antiguas. No es que directamente está fundada por San Agustín. San Agustín lo que hace es una regla, se llama justamente la regla de San Agustín, y varias órdenes religiosas van a tomar esa regla. Entonces, es una fundada en la Edad Media sobre la regla de San Agustín, y por eso tienen este nombre, ¿no?
por lo que mencionabas, seguramente habrá algunos que están diciendo, me imagino, por esto que decías del Papa Negro, el traje de los agustinos es negro. Entonces, para estas teorías conspirativas, puede ser que sea el Papa Negro, porque su orden, así como los franciscanos usan una café, ¿no? De ahí viene el capuchino, justamente la orden de los capuchinos, de ahí viene el café, porque es de ese tono. Los dominicos usan blanco y así. Bueno, en el caso de los agustinos es negro. San Agustín es un santo del siglo IV, V después de Cristo, del norte de África, converso, originalmente no era cristiano, y su historia de conversión él la cuenta en las propias confesiones. Algo que aparece en el escudo del actual Papa es justamente el corazón atravesado por una flecha, que es el símbolo de San Agustín, porque San Agustín era muy apasionado, sus obras son así, se nota mucho esa cuestión emotiva, para la época es así, muy así, y al mismo tiempo era uno de los hombres, sin duda alguna, más brillantes que ha conocido la humanidad, de los que han quedado registros, ¿no? Ha escrito un montón. Eso mismo te iba a hablar, o sea, de eso mismo te iba a hablar, o sea, San Agustín no solamente es una figura importante dentro de la Iglesia Católica, ya uno creo que le llaman el obispo de Hipona. Hipona, sí. En efecto, ya él era natural de África, según tú lo acabas de mencionar, y de hecho, hasta donde recuerdo, porque ahorita que empiezas a hablar comienzan a resurgirme ideas, él estuvo en la Biblioteca de Alejandría. ¿Ya? Él estudió en la Biblioteca de Alejandría, porque que de hecho en algún momento se quemó, lamentablemente, o se perdió con el paso del tiempo, una biblioteca construida por Alejandro Magno en un lugar que consideró pues debía ser de alguna forma parte del reflejo de lo grande que era este griego. Bueno, no era griego precisamente, era, ¿de dónde era? De por ahí. Ya, se me acaba de olvidar, se me acaba de perder. Pero en todo caso, el obispo de Hipona era un obispo particularmente inteligente, ¿ya? Por eso tenemos textos, por eso tenemos incluso una tradición. Y míralo, el color negro me llama la atención. La verdad es que no había caído en cuenta en eso, porque en general, tal vez lo que sí te quede en cuenta es la sotana café, que la hemos visto incluso en películas como En el nombre de la rosa, y tienen a los franciscanos ahí detrás, que tienen esta tonsura que comparto yo, aquí la tengo. Claro. Y no por franciscano, pero bueno, son unos datos particulares y característicos. Pero ¿qué hay detrás de esta tradición agustina o agustiniana? No sé cómo decirlo. O sea, ¿qué identifica a este grupo carismático dentro de la Iglesia Católica? Tal vez el voto de pobreza. Bueno, pero no sería el único, o sea, no sería tan característico, porque es una orden mendicante, se llama así justamente porque viven de donaciones y de limosnas, ¿no? O sea, esa es parte de la regla, digamos. En ese sentido, no sería la única. Los franciscanos también son mendicantes, los dominicos también son mendicantes, así hay varias. El espíritu en general justamente es a partir de las obras de San Agustín, el estudio de las obras de San Agustín y de su espiritualidad, ¿no? Por eso mencionaba en ese sentido es una cosa bien interesante, este equilibrio que tienen entre la meditación y el estudio, ¿no? Para poner ejemplos, hay órdenes que se concentran más en la actividad misionera o en la actividad de caridad, como la Madre Teresa de Calcuta, por ejemplo. Entonces, las religiosas de la Madre Teresa de Calcuta no estudian, ¿no? O sea, se dedican a la labor social. En cambio, los agustinos estudian mucho y son misioneros. Por eso, también, en la propia historia de Robert Prevost, él va a venir a América Latina como misionero la primera vez, digamos. O sea, va a ser fraile, sacerdote misionero de la Orden de San Agustín. Después, justamente, lo ordenan, ¿no? Lo ordenan obispo de Chiclayo, ¿no? Justamente, de nuevo en el Perú. Y de ahí, un poco repasando un poco su vida, lo van a nombrar, porque ya él tenía un cargo súper importante un par de años atrás, como
prefecto del dicasterio para los obispos, que vendría a ser como el ministerio de los obispos. O sea, a partir de ahí es que se nombraba a los obispos en los últimos años donde él ha estado como en el dicasterio, ¿no? O sea, desde el 2023, ¿no? Entonces, lo interesante de León XIV es que estamos hablando entonces de una persona que ya ha sido ahorita se me va el nombre también, el superior, el superior de su orden. Entonces, tiene varias de estas habilidades que se necesita para un buen liderazgo, ¿no? O sea, sabe manejar una diócesis, sabe manejar una orden religiosa. Ahora probablemente es una de las personas que mejor conoce a todos los obispos del mundo porque tenían que pasar por su dicasterio. Entonces, es una decisión interesante la de los cardenales, justamente de haberlo escogido para ser el sucesor de Pedro, ¿no? El sucesor de San Pedro. Bueno, ahorita que menciono si esto del sucesor de Pedro, para aquellos que no lo saben, pues Jesucristo dijo, Pedro, tú eres piedra y sobre ti edificaré mi iglesia, y desde ahí es que los católicos asumen que hay una especie de legado o de llamado a, digamos, ellos son los representantes de Cristo en la tierra o de su iglesia, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, tú mencionaste lo que es muy importante, que no ha pasado por alto para muchos, y es que este cargo de prefecto del dicasterio es algo particularmente importante. ¿Podrías contarnos un poquito más de qué va esto? Porque la verdad, incluso para mí era una novedad hasta que comenzó a hablarse mucho de que este era el último cargo que había llevado adelante León XIV, y sin embargo no era un cargo menor, o sea, no era un encargo pequeño. Aparentemente el mismo Luis XIV aceptó esto de manos del Papa Francisco y le dijo, sí, estoy órdenes, o sea, dime tú y yo le hago, más o menos, o sea. Bueno, a ver, de nuevo, una cosa aprovechando, ¿no? El espacio, ¿no? Hace un rato decía, ¿no? O sea, la Iglesia Católica no es un ejército ni una cosa monolítica. Entonces, en su estructura jerárquica está justamente el obispo de Roma, que tiene ese rol un poco como tú dices, ¿no? Importante y cada diócesis, que no siempre corresponde, digamos, a la división política, sino puede ser una ciudad grande, puede tener varios obispos, o un obispo puede ser, puede tener una región geográfica muy grande. Entonces, la Iglesia Católica tiene una división territorial independiente. Entonces, cada una de esas regiones se llama un obispado, ¿no? Y normalmente el responsable de ese obispado, de esa diócesis, es el obispo, ¿no? Por eso obispado, diócesis. Y el obispo tiene sus propios sacerdotes, que es lo que la gente común y corriente como nosotros conoce, digamos, ¿no? El cura de la parroquia, ¿no? La parroquia depende de su obispo y el obispo depende de Roma. Entonces, el dicasterio para los obispos, es un poco eso lo que, por eso es importante, es por decirlo así, el ministerio del Vaticano que se encarga de ver a qué obispo vas a poner dónde. Por eso decía, ¿no? O sea, Prevost en los 2 últimos años. Entonces, el proceso de elección es bien interesante, ¿no? Porque en cada país los obispos sugieren algunos nombres, hay una lista de nombres que se sugiere. El embajador, digamos, del Vaticano tiene, entre otras, esa función. Entonces va entrevistando a los sacerdotes candidatos, manda su lista a Roma, al dicasterio para los obispos, y dice, ponele 10 que los obispos los preseleccionan, el nuncio apostólico, el embajador, escoge 5 y el dicasterio termina escogiendo 1 o 2. Así se nombra un obispo. Entonces, ese era el rol que tenía Prevost, el actual León XIV, hasta en los últimos 2 años. Bueno, entonces es un puesto clave, o sea, es un puesto, un escenario, un lugar que hace que estés visible y que fácilmente los obispos del planeta terminen ubicándote y sepas de quién estamos hablando, ¿no?
Pero por Ujú. otro lado, me parece que el Papa Francisco y León XIV tenían una buena relación. Y esto también puede dar lugar a algo que es natural. O sea, supongamos que tú en Libera Bolivia, tú tienes tu mano derecha. Ya, entonces tú sabes, todo el mundo sabe quién es tu mano derecha. Bueno, y un día, pues Jorge Velarde parte hacia otra institución, se dedica a otra cosa. Es natural que su mano derecha asuma Bueno, no suena sí, raro que su mano derecha asuma Libera Bolivia. en ese sentido, no ha sido tanto su mano derecha, ¿no? O sea, por eso te digo. De hecho, hay un video bien interesante, justamente cuando él se está yendo a Roma y se está despidiendo en Chiclayo. Él confiesa, ¿no?, que cuando lo nombran a Francisco Papa, dice, ahora sé que nunca voy a ser obispo, porque él mismo dice, ¿no? Está el video, dice, conocí a Bergoglio porque él, siendo cardenal de Buenos Aires y Prevost, el superior de los agustinos, había ido, lo había tratado, y él mismo dice, no opinábamos igual en varias cosas. Entonces es interesante eso. Por lo que te digo, o sea, no, la gente piensa eso, ¿no? O sea, que la Iglesia Católica es una especie de ejército, y no es así. Eh, Evidentemente, ¿no? León XIV ha demostrado, y a eso quiero llegar, digamos, ¿no?, capacidad de mando, y seguramente lo que le ha llamado la atención a Francisco para nombrarlo en un cargo así tan importante, es esta cercanía que tenía Robert Prevost, ahora León XIV, y él mismo lo ha mencionado en su primera homilía, ¿no? O sea, es que los obispos, porque históricamente ha sido así, eran, al haber sido figuras de autoridad tan importantes, en muchos casos eran eso, figuras muy lejanas, ¿no? O sea, llenos de, por épocas, por eso les digo, por épocas de la historia, con una corte, y eso es un poco lo que quería cambiar, ¿no? Evidentemente Francisco, en el sentido, por eso tenía esa frase de no pastores con olor a oveja. Bueno, Prevost era así, ¿no? O sea, ahí también está famosa una foto donde él está con unas botas en una inundación, con el agua hasta las rodillas. Ha salido un video maravilloso también de él cantando Feliz Navidad. O sea, evidentemente están en la parroquia y ahí está el futuro Papa León XIV cantando con su español con acento gringo Feliz Navidad. Entonces, es una persona, parece ser, en todos casos, habrá que ver también, pero es una persona cercana, ¿no? Es una persona que sabe empatizar con la gente, sin ser chabacano, sin ser simplón. Por eso digo, es inteligente, ha estudiado mucho, no te olvides también, tiene un título, vendría a ser un equivalente a licenciatura en nuestra región en matemáticas, pero después se va al seminario. Entonces, claro, de verdad, ahora todos estamos expectantes a ver lo que va a hacer, pero evidentemente ha sido un buen candidato, ¿no? Pero tiene estos dones de mando, tiene esta capacidad de cercanía, no parece ser, ¿no? Eso, ¿no? Una persona con grandes aires de eso, ¿no? De grandeza, ni una falsa humildad. Eh, Así que no, parece una buena elección en ese sentido. Bueno, para serte honesto, creo que el único latinoamericano que no estaba enterado de que teníamos nuevo papa era yo. Había pasado la mañana, había pasado mediodía, llegaba la tarde, vi un meme y en este meme había algo de un papa y no sé, pensé que era sencillamente imaginación de alguien porque no me había enterado de que el cónclave había llegado a el famoso momento en que tenían humo blanco y alguien salió a decir, habemos papas. Pero cuando ya lo noté, miré a la pantalla, escuché el León XIV y aunque creo he visto a Robert Prevost un par de veces en pantalla desde ese momento, me ha caído bien. Así, Sí, así sí. cualquier sujeto. O sea, amén del tema de ser católico, no. La figura, su rostro, la forma en que se dirige a la gente, la aparente sonrisa que tiene,
sí transmite eso, cercanía, sí parece una persona transparente, sí parece real. Eso por un lado. Por otro lado, también me parece que está joven, ¿eh? O sea, Ahora, lo veo joven en o términos sea, relativos, o sea, comparado bueno, con sus pares, ¿no? como comentario, ¿no? Vivimos en una época donde, no sé, el presidente de los Estados Unidos tiene 78 años, entonces nos parece joven alguien tiene ahora 69 y en septiembre de este año cumple 70. Tan joven no es. Pero evidentemente para el cargo está todavía joven. No, lo que pasa es que tú dices tan joven no es, visto desde tu perspectiva en extremo juvenil, casi un teenager, o sea, alguien que está, no sé, millennial y No, toda esa cuestión. Pero para nosotros, los de 50 y cerrado, tampoco me pongan mucho más de eso, pues esos números no se ve tan lejano. Pero a mí de eso, honestamente, sí lo veo joven, o al menos sí, tiene una impronta de mayor juventud comparado con el rostro que yo veía en Benedicto XVI, con la imagen que yo tenía del mismo Papa Francisco, o con tal vez los últimos momentos que yo recuerdo del sí. Papa Juan Juan Pablo. Pablo II, a ese en particular sí aprecié mucho. Llegué a verlo, tuve oportunidad de ver a Juan Pablo II en su momento, también tuve oportunidad de ver en algún momento a Francisco, claro, por la calle y a distancia en su momento al pasar por Ecuador, pero bueno, cambiando Claro. de tema de reflexión. Sin embargo, así como llegó León XIV y Ujú. llegó el Papa Francisco, por ejemplo, yo guardo un particular cariño por el rol que jugó, o me parece jugó, Juan Pablo II en tiempos de la Guerra Fría. Yo creo que fue un papa, creo, tal vez esté equivocado, que tomó una postura, ya, en un escenario en que no siempre es fácil tomar posturas, o que a veces es muy delicado tomar una postura. Tal vez era Sí. porque Juan Pablo II era un papa polaco, ya, y Polonia pues había sido, no sé, pues una de las primeras regiones en ser afectadas por los nazis. O sea, recordemos que cuando Hitler inicia formalmente la Segunda Guerra Mundial, más allá de que han habido escaramuzas previas, anexiones previas y otras cosas que incluso se van del radar, pues en el 39, si mal no recuerdo, el primer lugar de anexión es Polonia. Entonces, Ujú. son como las primeras víctimas de Hitler. Qué nos puedes contar acerca de esta toma de posición de un papa que me parece en ese sentido trascendió a la esfera de la religión y tomó una postura que me parece legítima y además plausible? Bueno, como sabes, ¿no? Lo hemos charlado ya varias veces, digamos, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho este tema de la relación entre religión y política. eh, y en ese sentido, ¿no? O sea, parte del interés también mundial, internacional, que la elección de este papa, que podría haber sido cualquier otro, evidentemente, o sea, ya generó desde la muerte de Francisco, muestra que la Iglesia Católica sigue teniendo un rol cultural, ¿no? Muy importante, ¿no? O sea, al funeral de Francisco fueron, ahora no tengo el dato a mano, digamos, ¿no? O sea, jefes de Estado de todo el mundo, para la toma para el inicio oficial, solemne, digamos, del pontificado de León XIV, igual seguramente van a haber varias invitaciones así importantes para jefes de Estado y de gobierno. Entonces, es parte de la intención justamente, ¿no? De charlar este tema es ¿por qué sigue siendo importante el tema de la religión en política? ¿No? O sea, ¿por qué sigue siendo importante hablar de estos temas desde América Latina también? Y desde la postura que compartimos nosotros de querer difundir la libertad de nuestra región, ¿no? O sea, de que existan economías abiertas, economías de mercado, ¿no? Democracias liberales y no los gobiernos, las democracias fingidas, ¿no? O sea, estas que tenemos, ¿no? O sea, o que hay en Cuba o en Venezuela, y no sigo con la lista porque después no salgo bien, ¿no? De la oficina.
¿Me entiendes? Entonces, es importante hablar de estas cosas, ¿no? O sea, ¿por qué la Iglesia Católica sigue siendo importante? Tú ponías el ejemplo de Juan Pablo II, que ha sido un rol fundamental, ¿no? O sea, que ha jugado un rol fundamental como polaco y como papa para el desmoronamiento del bloque socialista. O sea, eso no cabe ninguna duda, ningún historiador de ningún lado lo negaría, ni los católicos, ni los creyentes, ni los propios comunistas, ¿no? Y así en cada época de la historia. Parte de la importancia justamente de la iglesia es eso. Y por eso parte de los debates y lo que aparece en la prensa y en los medios de comunicación va por ese lado. O sea, el rol que sigue jugando la iglesia católica al estar extendida en todo el mundo, o sea, es importante. O sea, ¿qué van a decir sobre estos temas? ¿Qué van a decir sobre...? O sea, a mí como católico me parece eso bien interesante porque se sigue esperando cierta, incluso los más antis, siguen viendo en la iglesia católica una especie de brújula moral, en el sentido de, incluso por eso digo los más anticatólicos, porque están esperando que la iglesia católica valide sus decisiones. O sea, es como, y es parte del debate. ¿Va a ser progresista o va a ser conservador? ¿Va a ser reformista o no? ¿Qué va a decir de distintos temas delicados pues, en el debate? Entonces, por eso, ¿no? Y de lo que diga va a depender, no en el sentido, como digo, militar del término, pero sí va a afectar la vida de millones de personas, ¿no? Como tú decías, directamente son 1.400 millones de personas. Bueno, tú acabas de mencionar algunas cosas y mientras hablas, la verdad se me van ocurriendo otras. Te digo, por ejemplo, cuando hablas al fin y al cabo, este no es un ejército y de verdad que no lo es porque tienen libre albedrío. O sea, donde hay un general que diga, bueno, aquí está la orden y todos toman sus propias decisiones, entonces como que ese ejército no camina para ningún lado y en ese sentido, pues, no es una analogía completa. Pero el Papa León XIV es jefe de Estado. Y ahí sí es una particularidad importante porque estamos hablando de que él sí cuenta con un Estado bueno, pues que está reconocido legítimamente por otras naciones, un Estado que tiene digamos, unas consideraciones jurídicas de reconocimiento global y que, bueno, que en ese sentido también forma parte del concierto de las naciones. Eso por un lado. Pero por otro lado, digamos, como nota al pie de página, tú dijiste, bueno, hay gente que se pregunta si este papa va a ser progresista, si va a ser más conservador, si va a ser esto o aquello. La verdad, yo me declaro así a título personal. Yo creo que la forma más vendedora de comentarlo, liberal libertario. Si presionas un poco, soy libertario. Si presionas un poco más, te cuento. Pero, yo creo que en temas de religión, lo que conviene es la ortodoxia. O sea, acá es un tema de hacia adelante, no nos movemos, seguimos con el canon, nos ajustamos a las reglas de juego y no andamos como que moviéndonos con modas o con tendencias o con un tema de actualidad. Ojo que esto no quiere decir darle la espalda a la realidad, sino que los principios, por ejemplo, deben, creo yo, ser inmutables. Voy a poner un ejemplo porque la gente entienda a qué me refiero. El principio de no matarás. Ok, no me van a decir que al calor de las discusiones y del momento, pues vamos a aceptar que, bueno, matar de vez en cuando o que vamos a dejar flexible la regla por un tiempo. No, amén de los conflictos bélicos que obedecen a otra dinámica y bueno, que son materia de otra conversación, no matarás es un principio que no debe romperse independientemente del momento en el que estemos viviendo. Y en este sentido, ojo, y si acepto que dentro de la Iglesia Católica, pues yo suelo decirlo para aquellos que no son religiosos o católicos, mi club, mis reglas. Y en el caso de la Iglesia Católica, ellos tienen unas reglas que estableciendo a lo largo del tiempo, que han dado lugar a lo que tenemos el día de hoy, y también incluso derivado de este mandamiento que Jesús da a Pedro, y lo que ates en tierra quedará atado en el cielo. Eso quiere decir de que obvio, pues si ellos hacen algunos ajustes, esos ajustes son legítimos, vamos, pero una cosa es
tener ajustes legítimos y otra cosa es hacer cualquier cosa, ¿no? Entonces, Claro, por eso, en ese sentido, yo sí creo o prefiero la ortodoxia o tal vez la línea conservadora dentro de la iglesia, puesto que me parece más interesante, o mejor dicho, me parece lo más adecuado. claro. Amén de que sí hubo un movimiento importantísimo que también debe llamarnos la atención a todos y que sin embargo yo creo que sí fue un paso radicalmente importante. Y es que a partir del Concilio Vaticano II es que nosotros observamos ya al sacerdote no dirigirse hacia el altar, sino virarse hacia la gente, de tal manera que ya encuentras un espacio de mayor cercanía, ¿no? Entonces, eso sí me pareció algo interesante. También el tema de pasar del latín a utilizar la lengua de aquel que va a la iglesia, porque bueno, tal vez en el pasado tenías que aprender latín, pero estas dos modificaciones importantes, amén de otras que pudieron haber en el Concilio Vaticano II, son cambios que permiten acercar y facilitar la relación que se supone la iglesia intermedia, pero de ahí a seguir con tendencias que más bien me parecen rayan en lo ideológico. Ahí sí yo creo que hay que guardar distancias, por eso preferiría escuchar que Mm, León XIV es de línea conservadora a escuchar que viene de esa línea progresista, porque cuando yo escucho progresista, la verdad me hace ruido. claro. Bueno, a ver, comentando sobre varias cosas que dices, ¿no? O sea, eh, la Iglesia Católica es una institución que tiene 2000 años, ¿no? De antigüedad y se nota, ¿no? O sea, se notan muchas cosas en en los mismos ritos, todo lo que hemos vivido, el chiste que comentabas de las profecías de Nostradamus del Papa Negro, por eso yo decía, y no faltará el que diga, como los agustinos en el hábito negro. O sea, estamos hablando de que ha marcado la vida de mucha gente durante mucho tiempo y sigue marcando la vida de mucha gente, ¿no? Entre esas está justamente esta idea de el Vaticano tiene que ser un Estado, entonces, ¿no? Lo que tú mencionabas, ¿no? O sea, entonces un Estado dentro de la ciudad de Roma, que tiene justamente esas, digamos, ¿no? Ha sido reconocido por su propia historia. Y vuelvo a este punto que me parece importante de recordar, ¿no? O sea, la noticia de estos días, de estas semanas, ha sido entre la muerte del Papa Francisco, el cónclave y la elección de León XIV. O sea, eso ha estado en los noticieros en todo el mundo, ¿no? Y eso, porque justamente la Iglesia Católica va a terminar influyendo en grandes espacios, pero también en una pequeña villa, en un pequeño pueblo perdido en el Amazonas, donde llega un misionero, ¿no? A partir de estas ideas que bajan evidentemente desde arriba, ¿no? O sea, no es un ejército, como estábamos diciendo, no es que la orden se cumple sin, pero obviamente marcan regla. Y por eso es interesante también, ¿no? En un programa como este, reflexionar qué ha aprendido, lo voy a decir así en coloquial, digamos, qué ha aprendido un gringo en Perú. O sea, ¿no? O sea, porque parte de su experiencia es esa. Y incluso había medios de comunicación en Estados Unidos, ¿no? Que por criticaban, ¿por qué no ha hablado en inglés? Ha hablado en español, diciendo que es americano, ¿no? Y es evidentemente un signo, o sea, lo está diciendo de una manera especial. Quiero hablar parte del italiano, voy a hablar en español y manda un saludo a sus diócesis en Chiclayo. O sea, te das cuenta, es muy loco en el sentido de nuevo. Y tiene que ver con esto, ¿no? O sea, ya con Francisco la iglesia ha escogido a un papa latinoamericano. Y en ese sentido están como reforzando un poco la elección. O sea, es un gringo, pero con experiencia pastoral en América Latina. Hay de nuevo estas cosas que han empezado a salir. Hay cosas así tan latinoamericanas, así de la diócesis, ¿no? Una como invitación virtual, así al cumpleaños de Monseñor Prevost, y es una estampa tan latinoamericana con los globitos y el payaso y no sé qué, o sea, todas estas cosas tan nuestras, ¿no? O sea, que
y él mismo lo ha dicho, ¿no? O sea, voy a extrañar la comida, cuando se fue a Perú, ¿no? O sea, el seco, el ceviche, o sea, tiene esa... Y es interesante en estas reflexiones porque, por lo menos, y hablábamos el tema de la edad, previsiblemente León XIV, ¿no? Va a vivir unos buenos 10, 15 años, digamos, ¿no? Previsiblemente. Y los cardenales eran conscientes de eso, ¿no? O sea, tú decías los anteriores, Francisco, Benedicto XVI, los escogen mayores, tenían 78 años cuando los escogen. Entonces, tú sabes que una persona de 78 años no va a vivir tanto, ¿no? Como que Francisco ha vivido eso hasta los 81, creo. Y Benedicto ha renunciado justamente por eso, porque dice, yo ya estoy muy mayor y la iglesia no merece ser gobernada por gente demasiado mayor. Y entonces cuando escogen a uno más joven, te están diciendo, por acá vamos a caminar 15 años por lo menos, ¿no? Si no pasa algo antes, ¿no? Puede ser como Juan Pablo I que muera a los 30 días. Todo ha pasado en la historia de la Iglesia Católica en 2000 años, ¿no? Entonces, por eso me parecía interesante esta entrevista, como para charlar y reflexionar sobre esto, porque en cierto sentido, con esto cierro esta parte, ¿no? O sea, algo América Latina le tiene que ofrecer al mundo, justamente la fe católica americana, latinoamericana, a través de Francisco e indirectamente a través de León XIV, le va a entregar al mundo, digamos, ¿no? Bueno, la verdad es interesante cuando Francisco dejó de estar entre nosotros. No sé, tuve la impresión de que el papado iba a regresar a Europa. No sé, me dio la impresión, me hacía sentido. Escuché que a los italianos les gustaría que el Papa regrese digamos, a sus orígenes, si quieres, que era un momento para los americanos. Bueno, pues terminó siendo algo así, ¿ya? Pero amén de esas cosas, porque esta es una conversación que normalmente no tenemos en Código Latam, pero que sigue siendo parte de nuestra realidad latinoamericana sobre las reflexiones que tenemos que hacer, porque no somos ajenos a lo que sucede con una religión, digamos, tan importante y que no solamente está integrada por 1.400 millones de personas, sino que tiene elementos comunes con lo que es el cristianismo. O sea, puedes no ser precisamente católico, pero compartir en mucho algo de lo que esta religión, la religión católica, tiene, ya la fe en Cristo o como lo quieras ver, o si lo miramos, igual tenemos un tronco común, un conjunto de libros en el Antiguo Testamento que compartimos con otras religiones de tradición diferente, sean los judíos, sean los mismos musulmanes. Pero bueno, amén de esa conversación que también es interesante, porque no es que estamos solos en esto de una religión monoteísta, en esto de creer que existe un Dios allá arriba, independientemente de que exista o no exista. Te lo digo a ti que estás escuchando y eres ateo y dices, no, oye, te rayaste, José, porque están hablando de religión en este programa. Hablamos de religión porque importa, porque incide, porque no importa si, y ojo con lo que voy a decir, si existe o no existe Dios, mientras muchos lo crean, esto tiene algún tipo de trascendencia en la tierra y tiene un impacto sobre nuestra realidad, porque al fin y al cabo la visión, cosmovisión y configuración de cómo actuamos es el resultado de aquello que tenemos en la cabeza o de aquellas ideas que nos vamos haciendo, ¿no? Eso por un lado. Pero yendo a otro tema, pero quien dice noticias jocosa, o mejor dicho, dato curioso, y seguro que va a extrañar la comida peruana, porque la comida peruana es rica. Muy buena, claro. Es muy rica, es muy rica. Y para aquellos, ojo, yo soy ecuatoriano y aquí Jorgito es boliviano. Bueno, pues todavía me acuerdo de ese pan que me invitaron ustedes allá en La Paz, un pan espectacular a primera hora de la mañana, algo riquísimo, sirve para romper dietas porque no te puedes resistir, pero para aquellos que conocen Ecuador, si hay algo que deberían probar en algún momento, Jorge, si en algún momento tengo el gusto de tenerte por acá, por Guayaquil, algo que deben probar es el caldo de bola, algo hecho con plátano verde, una cosa espectacular con maní, una vaina ahí fabulosa, pero bueno, entonces sí, América Latina tiene hoy por hoy algo de religiosidad que ofrecerle al mundo y también su comida. Pero bueno,
volviendo al tema de esto, yo quisiera tocar una idea que también me parece un poco, si quieres, polémica, ¿no? Y te lo cuento así. Cerca del año 2000 o un poco antes, tal vez, yo leí un libro que se llamaba El Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano. Y en el Manual del Perfecto Idiota Latinoamericana, Carlos Alberto Montaner, Plinio Apuleyo Mendoza y Álvaro Vargas Llosa tocaban algunos temas que suponían atrasaban a la región. Ya, y decía, mira, estas son las ideas que han mantenido a América Latina subdesarrollada o atrasada en términos relativos con respecto de otras sociedades. Y en uno de esos famosos capítulos decía, con la iglesia hemos topado. Ojo, que no es que recogí mi libro del Manual del Perfecto Idiota para acordarme el título, lo que pasa es que no me he olvidado jamás del título, porque me llamó bastante la atención. Y ojo, así como ese título, me llamaron la atención otros títulos, los de capítulos, por ejemplo, qué linda es mi bandera, del idiota latinoamericano mirando su bandera y enamorado de eso, y en lugar de mirar que entre naciones tenemos elementos comunes y que lo que debería de unirnos a nosotros es la idea de que al final somos herederos de una tradición occidental que tiene un componente religioso importante, una tradición judeocristiana que tiene un componente romano, que tiene un componente griego, y que la forma en que entendemos el mundo está plagada de eso. Sí. Nuestros conceptos de belleza, de justicia, de lo que es correcto, de lo que es bueno, de lo que es malo, de lo que es estético, nuestras ideas de conocimiento, nuestras ideas de lógica, aunque de a momento parezcamos no muy lógicos, son el resultado de esa tradición occidental. Pero en medio de esa tradición occidental y en medio de los aciertos y desaciertos que en algún momento puede haber tenido la Iglesia Católica, en el libro decía, con la iglesia hemos topado, y precisamente decía algo así como, los sacerdotes desde los púlpitos, en las, digamos, en las reuniones del domingo, en las misas del día domingo, a veces dicen paz, 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 y sueltan arengas que desconocen o la realidad económica o que están distantes de lo que una religión debería ser, y creo llegábamos al punto de sostener que la religión en algún momento había perdido su rumbo, al punto de tener aquí en América Latina, y sí eso sí lo recuerdo, gente que está totalmente perdida, por ejemplo, esos de seguidores de la teología de la liberación, que lo que hicieron fue, con fusil en mano y sotana encima, dedicarse a dispararle a todo aquel que se le cruzaba. Bueno, pues cuéntanos un poquito de eso y no sé, y las reflexiones que te vengan en razón de lo que acabo de decir. Sí, y tú sabes que para mí esas, de estas charlas que teníamos hace 8 años atrás, casi 7 años atrás, y que hemos tenido varias veces, ¿no? Yo realmente creo, y en esto me estoy apoyando en varios autores, tengo acá un par atrás mío en la biblioteca, que uno de los grandes errores justamente del liberalismo latinoamericano es no haber entendido y no haber podido o querido vincularse con esta tradición católica latinoamericana. Y los que sí lo han hecho bien, y por eso les ha ido bien políticamente, han sido los comunistas, los marxistas, lo que tú dices, la teología de la liberación, ¿no? Pueden no estar todos de acuerdo, digamos, ¿no? Pero es una tesis de un historiador, digamos, italiano, Loris Sanata se llama, que justamente menciona que la izquierda latinoamericana pudo conectar con esta identidad católica latinoamericana, presentó a los Estados Unidos como la protestante extranjera que hay que atacar, ¿no? Justamente porque es no católica, porque es otra cosa, y los liberales latinoamericanos han pisado el palito pensando que el error viene de ser católicos. Entonces, por eso te digo, o sea, para mí es una cosa bien interesante, o sea, porque yo estoy convencido de que si los liberales latinoamericanos se siguen peleando con esta tradición católica en la región, no vamos a, y lo digo así porque me considero parte del grupo, ¿no? No vamos a poder cambiar las sociedades que queremos cambiar, ¿no?
entender las raíces de la libertad a través de esa tradición occidental que ha sido cultivada en la Iglesia Católica. Nos guste o no nos guste, por mucho que sean antis, lo que tú has dicho, ¿no? O sea, Occidente es el encuentro de la filosofía griega, el derecho romano y el cristianismo, que sale justamente de lo que se convertía en la Iglesia Católica. No solo es tesis de el idiota latinoamericano, sino es una tesis más antigua de Weber, la idea de que el capitalismo deriva del espíritu protestante. Los americanos, justamente, y en esto también volvemos a la figura de León XIV, ¿no? O sea, los norteamericanos han comprado la idea de que, el desarrollo, ¿no?, del capitalismo es gringo, y lo que hay que imitar es ese modelo gringo. Y aquí aparece el Papa gringo, católico, o sea, es un católico gringo. Además, se ha cultivado pastoralmente en América Latina, y ni siquiera en una gran ciudad europeizada como Buenos Aires, ¿no? O sea, que probablemente la ciudad menos latinoamericana de América Latina, ¿no? Él es el obispo de un pueblo. O sea, o sea, sabe lo que es un perro callejero, digamos, pero que no es callejero, sino es de la doña Chencha derecha, pero que lo deja suelto y que le da la cola al obispo, porque lo conoce en la calle. O sea, tiene y por eso hablaba de lo de las comidas. O sea, conoce los sabores latinoamericanos y es bien interesante eso. A eso es a lo que me refería. Entre el anterior pontificado y es como que el catolicismo latinoamericano está empezando a influir en el catolicismo mundial. Entonces, no entender la importancia de la Iglesia Católica en América Latina nos condenaría a nosotros, que queremos una sociedad más libre, más justa, más solidaria, a ser irrelevantes. Ese es mi diagnóstico. Pueden disentir lo que quieran. Por eso es importante entender qué está pasando en la Iglesia Católica. Yo no estoy llamando a nadie que se convierta. Gente, estamos tratando de reflexionar acerca de la importancia de lo que acaba de acontecer hace pocos días y cómo esto de alguna manera afecta nuestras vidas, amén de que seas religioso o no seas religioso. Y ojo que la forma en la que concibes el mundo impacta el mundo en el que habitas, ya, y esto es importantísimo y esto hay que entenderlo. Ahora, yo quisiera hacerte una pregunta diferente, Jorge. Listo, mira, te estaba preguntando, de hecho ahorita está más estable, te estaba preguntando que el otro día un amigo mío me decía algo así como, mira, el Benedicto XVI o el Papa Ratzinger tuvo cerca de 8 doctorados canónicos o algo por el estilo, ¿no? Entonces me decía, y la verdad es que para mí eso tiene muy poco mérito. A ver, dos cosas, ¿no? En principio yo te diría, doctorado no tiene poco mérito, o sea, tiene poco mérito. Güey, yo escucho doctorado y comienzo a pensar, vamos, es un tipo que se ha gastado buenos minutos en utilizar la cabeza. Ya, mi amigo decía que eso era lo que un francés, ahorita no recuerdo cómo se llamaba, había escrito y llamó conocimiento inútil. Pero yo dije, a ver, sí, el Papa habita el mundo de la religiosidad en el cual hay un canon, hay un conjunto y él tiene, no sé, suponiendo que hubiera sido el caso, 8 doctorados en eso, pues vamos, está bien, pues es su área de especialización, es su área de trabajo, tiene razón de ser que esté metido de cabeza en ese mundo, ¿ya? Y sobre todo para entender esas particularidades de lo que hay en los libros o en las formas de interpretar. ¿Qué opinión al respecto tienes tú, Jorgito? Bueno, como sabes, yo soy muy seguidor de Benedicto y he estudiado, digamos, su obra en detenimiento, pero no voy a pisar el palito por ese lado. Esto es lo interesante también en la historia de la Iglesia, ¿no? O sea, tú decías, cada uno marca lo que uno cree, lo que uno piensa, lo que uno hace, marca la vida el mundo que habita. Entonces, lo que piensa, cómo es, lo que haga León XIV va a marcar ese mundo que habita, con la diferencia que lo que nosotros hagamos va a influir en un espacio relativamente chico. De ahí la importancia de quién es el nuevo Papa. Lo que él haga, lo que diga, lo que él piense, cuál es su formación, va a repercutir prácticamente en todo el mundo.
¿no? Porque nos guste o no nos guste, como decía, ¿no? O sea, hay un misionero o misionera católico en el último pueblo perdido del África. Por ejemplo, uno de los grandes debates que hay justamente ahora dentro de la propia iglesia es, tienes a las iglesias europeas, tú decías que el papado iba a volver a Europa, muy peleadas con las iglesias africanas, porque las iglesias africanas están peleando con la poligamia, ¿no? Que es una práctica todavía común allá. Entonces, digo peleando en el sentido de decir, están haciendo esta pelea de un hombre y una mujer, y tienes a los europeos que dicen, acá vale todo. Entonces, es una de esas peleas que le va a tocar resolver a León XIV. Por eso es interesante que tenga, y en eso tienes toda la razón, en este comentario que haces, a diferencia de los últimos probablemente 10 papas o más quizá, que eran más de círculos de poder, ¿no? O sea, Bergoglio, cardenal de Buenos Aires, ¿no? O sea, más poder no puedes tener, digamos, en América Latina. Benedicto XVI ha sido la mano derecha de Juan Pablo II durante 20 años. Juan Pablo II era cardenal de Polonia, o sea, de Cracovia, igual. Pablo VI, secretario de Estado del Vaticano de Juan XXIII. Juan XXIII ha sido embajador del Vaticano en Turquía un tiempo. Antes tienes a Pío XII, que fue el embajador del Vaticano justamente en la Alemania nazi. O sea, tienes una larga tradición de papas, más de palacio, de corte, si quieres, ¿no? O sea, y así podríamos terminar en la Edad Media. Y quizá después de mucho tiempo tienes un papa de parroquia, que ha tenido hasta hace 2 años atrás, porque esto que estábamos hablando hace un momento era del dicasterio, lo nombran recién en 2023. O sea, hasta 2023 él estaba en su diócesis. Por eso digo, o sea, hay este video de hace 2, 3 años atrás del Papa cantando con sus feligreses, con sus ovejas, con su rebaño, Feliz Navidad. O sea, de una manera muy ligera, muy natural. Cuento otra anécdota muy divertida. Le están haciendo una entrevista a uno de sus hermanos en los Estados Unidos y su hermano se da cuenta que tiene como 10 llamadas perdidas del Papa, que es su hermano. Entonces, cuando contesta, la respuesta es muy, muy humana, muy natural. Le dice, bro, o sea, hermano, ¿por qué no contestas el teléfono? O sea, literal dice eso en inglés, ¿por qué no me contestas el teléfono? Y él le dice, por si acaso justo estamos en vivo, y ahí cortan porque dice, no quiero hablar en vivo, no quiero que me escuchen en vivo, pero es el reclamo de un hermano menor a su hermano mayor, de decir, che, contesta el teléfono, te está llamando el Papa, o sea, no solo soy tu hermano ahora, sino soy el Papa. Entonces, eso va a ser algo súper bueno, digamos, ¿no? O sea, yo creo que, y a eso es a lo que me iba. El olor de oveja que tiene el león es latinoamericano. O sea, en el fondo representa a la iglesia latinoamericana. No solo sumamente interesante, ya. Estamos hablando de alguien que en cierto modo ha tenido contacto con la comunidad, con el rebaño, por utilizar términos religiosos, ya, sí. y que bueno, que no está ajeno a lo que pasa en el mundo. Es una persona cercana, me parecen cualidades interesantes para un papa. Yo creo que, sí, en general está bastante llamativo. Te juro, no, estaba, en lo personal, estaba un poco distante de lo que estaba sucediendo en este momento en Roma, pero me ha sorprendido el resultado. Era algo que no vi venir. Ojo, tampoco que estaba esperando, mirando a Roma para ver de qué iba, pero lo cierto es que el resultado me parece interesante, me parece tal vez hasta refrescante, me parece... Pero por eso digo, o sea, Chiclayo, estoy revisando datos, ¿no? O sea, está cerca de la frontera de Ecuador, o sea, ¿me entiendes? Es una ciudad relativamente chica, en el sentido de no es una gran urbe. Aquí dice, el área metropolitana tiene 800,000 habitantes, o sea, no es una mega ciudad, por eso... Y es eso, ¿no? Es un obispo que tiene ese trato con esa ciudad latinoamericana que todos conocemos, ¿no? O sea, ¿no? O sea, de esto, ¿no? Por eso ponía ese ejemplo del perro de la señora de la esquina, que no es callejero, pero no es, ¿me entienden? Es por poner estas imágenes tan latinas, ¿no? O sea, tan nuestras, ¿no?
de eso, ¿no? Entonces, por eso es importante en la región entender estas cosas, nos influyen y además indirectamente nuestra cultura va a influir en el mundo. Bueno, a mente de estas conversaciones y de las reflexiones que hemos tenido a lo largo de este programa Código Latán, lo cierto es que las ideas liberales tienen puntos de encuentro importantes con estos elementos religiosos que encontramos en la Iglesia Católica. Particularmente a mí siempre me ha llamado la atención, y ya alguna vez lo comentaba, sobre esta cita bíblica que decía que en determinado momento salió el Señor a buscar a alguien para que vaya a trabajar, no sé, en su tierra, en su finca, en donde sea. Y le dijo, yo te ofrezco por trabajar de 8 a 5 de la tarde X cantidad de dinero, luego fue al mediodía, te ofrezco la misma cantidad por trabajar de 12 a 5, y luego vino otro y le dijo de 3 a 5, te ofrezco la misma cantidad. Cuando el primero vio que le estaban pagando lo mismo que al último que llegó, fue a quejarse y decir, ¿por qué, señor, si yo he trabajado más horas, me pagas lo mismo que a ese que trabajó un poquito? Y el hombre responde, a ver, yo no incumplí, yo hago con mi dinero lo que quiero, ¿le he incumplido a usted? ¿Cuáles fueron los términos del acuerdo? Y lo cierto es que esta reflexión me parece una reflexión muy liberal, muy propia de las ideas que defendemos, y podemos encontrar puntos de convergencia entre, digamos, la religión católica o incluso el cristianismo en general con las ideas de libertad. Y lo digo en buen plan, ¿eh? Lo que pasa es que si quieren verlo de alguna forma, yo creo que debemos, lejos de encontrar cosas que nos separan, encontrar temas que nos unen, ¿ya? Y si comenzamos a buscar convergencia entre distintos puntos de vista, distintas formas de hacer las cosas, terminaremos teniendo tal vez un mundo en donde haya una mejor convivencia, en la que nos llevemos mejor y en la que los resultados económicos y políticos terminen siendo, digamos, mejores que los que tenemos en la práctica. No en vano, y tema también anecdótico, cuando por el año 97, 98, 99, tal vez uno de los dos últimos, comencé a meterme en el mundo de las ideas de libertad, curiosamente me llevaron a un seminario aquí en Ecuador que hablaba sobre el liberalismo y cristianismo. Me llamó muchísimo la atención en ese momento, más de 25 años atrás, ver a un hombre con sotana blanca caminar por el salón. Y yo dije, pero si estábamos hablando de liberalismo. Y el hombre pasó, conversó conmigo 2 minutos, me preguntó a qué me dedicaba, y al rato pues vi que no estaba muy lejos lo que estábamos conversando ahí de las ideas que cruzamos en ese instante de forma muy breve. Al final, yo creo que más que colisionar liberalismo y cristianismo, son parte de una cosmovisión, son parte de una ética de convivencia que nos permite salir hacia adelante. Y por último, esto que es parte de la ética católica o de la ética cristiana o de la ética liberal, el mutuo respeto, el aprender a respetar las decisiones de terceros, el creer que cada uno tiene un proyecto individual y tratar al prójimo como un fin en sí mismo, alguien que tiene la oportunidad de tomar decisiones y pagar las consecuencias de esas decisiones con responsabilidad. El no matarás, respeto a la vida. El no robarás, escucha bien, socialista, respeto por la propiedad privada. ¿Ya? Y este tipo de elementos pues son elementos comunes de un sano código de convivencia. Así que lejos de encontrar, yo como menciono, temas que nos separen, invitaría a muchos de ustedes a ver también en estos temas un espacio para la reflexión. Por lo menos darle un ratico de reflexión. Bueno, con esto, Jorge, yo quisiera que nos des una última reflexión sobre lo que acaba de suceder. Bueno, pues, León XIV, tendremos papa, me parece, para ratos, porque joven está. No me cabe duda. Bueno, de nuevo agradecerte, Joselo, por el tiempo para charlar. Siempre es un gusto. Y nada, reforzar un poco lo que tú has dicho, ¿no? O sea,
para mí personalmente, para nosotros institucionalmente desde Libera, aquí desde La Paz, Bolivia, creemos que es importante esta invitación que tú hacías, ¿no? O sea, eh, pensar las ideas de la libertad no como encontradas con el cristianismo y particularmente con la Iglesia Católica, sino encontrar esos puentes. Y en eso León XIV de nuevo es un ejemplo de vida para los liberales latinoamericanos. O sea, yo decía, para mí el error de esa generación que viene antes que nosotros, te voy a jalar a nuestro lado, José, lo de los jóvenes, del perfecto idiota, es que se han peleado con el catolicismo y así al final yo no sé quién decir, pero bueno, no quiero parecer tan torpe. Y aquí está, ¿no? Porque han visto que el liberalismo es ese modelo gringo. Y aquí está la genialidad de este papa, ¿no? O sea, es un gringo, pero insisto, con sabor latinoamericano. O sea, conoce Latinoamérica, habla castellano, insisto, ha querido hablar en castellano. Y va a llevar esa fe sencilla del latinoamericano que se te inunda cuando llueve. Pasa en Ecuador, pasa en Perú, pasa en Bolivia. Época de lluvias y medio país está en emergencia y conoce, lo ha vivido, por eso está la foto de él con botas, ¿no? O sea, tiene ese contacto con la realidad y cómo nuestra gente en esos momentos se ayuda. Por eso en la misión de Libera está la solidaridad. O sea, para nosotros, con eso cierro justamente, lo que te da esa identidad católica es, me va bien y tengo ese movimiento cultural a ser solidario. Por eso el latino que se va a Estados Unidos no abandona su latinidad, sigue siendo generoso, sigue invitando, hace fiestas grandes, invita a sus vecinos. No es el gringo que se aísla solo. El latino siempre nos gusta eso, la fiesta, nos gusta compartir, nos gustan los amigos. Así nos hemos conocido, Joselo. Y ojalá justamente de que ese espíritu latinoamericano, ¿no? León XIV lo va a llevar. Es gringo, pero sabe, ha vivido y ama a Latinoamérica. Bueno, pero no solamente que hace fiestas este latinoamericano en Estados Unidos, sino que envía recursos a su familia, porque no Claro. la olvida, porque la cuida, porque la protege, y sueña con volver. Por eso levanta edificaciones, levanta Sí, su casa, pensando que en algún momento, cuando venga la oportunidad, regresará a su terruño a quizás. vivir por lo menos su última temporada. Bueno, estimados Imagínate lo que amigos, serían nuestros países si esos que trabajan allá tuvieran esas mismas condiciones en Chiclayo, en Guayaquil, en La Paz. claro, para eso precisamente, para que esas condiciones que se ven en las sociedades del norte, en países avanzados, se repliquen en América Latina, es que estamos trabajando aquí en su programa Código Latán. El día de hoy he tenido el enorme gusto de compartir con Jorge Velarde Rosso, gran amigo mío desde Bolivia y que conozco desde hace muchos años. A ustedes, amigos, decirles, por favor, si les llamó la atención este programa, por favor, como dicen los youtubers famosos, yo no lo soy, denle like, compártanlo, comenten, no dejen de hacerlo para salir adelante, porque las ideas de libertad pueden cambiar la historia de América Latina. Nos vemos. Chao, 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 chao. Gracias. Gracias.